educación, y eso la verdad es que los pone contentos a muchos padres de familia, pero más a los niños que reciben esta gran noticia. Finalmente, después de 1 año y medio de no asistir a las escuelas, de no ver a sus compañeros, de no poder socializar y desarrollarse de manera integral, porque no todo es educación, no todo es la tabla de multiplicar, ¿verdad? Van a poder reencontrarse con sus compañeros, con sus maestros, de manera, paulatina también, pero con todo este marco de seguridad que se necesita. Y en ese sentido vamos a conversar con Flor Pablo, congresista por el Partido Morado, pero también ex ministra de Educación. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Carlos. Justamente Buenos días, como señalas, es una buena noticia ya estar planteando el retorno de algunas escuelas en las zonas urbanas, en las zonas de Lima, especialmente se ha anunciado que la otra semana están comenzando, y bueno, en las zonas rurales esto ya viene desde el año pasado, ¿no? Sino que nos hemos quedado con esta imagen de todos confinados y la escuela también solamente en la parte de virtual, a distancia, y creo que esa imagen hay que cambiarla y poco a poco también ir ganando la confianza, porque es cierto que también hay mucho temor, pero ahí creo que el Ministerio ya desde julio ha dado las pautas y tenemos que reiniciar de alguna manera, y como bien se ha señalado también de manera segura, que es lo primero que hay que cuidar. Y para eso hay una serie de apoyos, de recursos que se han destinado para que las escuelas públicas puedan tener pues todos los implementos de los lavaderos de mano, los kits de seguridad con las mascarillas, y también de manera flexible. Por ejemplo, esta semana les cuento, he estado en reunión con varios directores, profesores, líderes sociales en Lima Sur, por ejemplo, ante esta situación de no tener tablets, de no tener celulares en las familias que están en las zonas más empobrecidas de nuestro país, y acá en Lima, en la periferia, lo que han hecho es llevar la escuela a la comunidad, por decirlo de alguna manera, que es una modalidad que el Ministerio también planteó, que era el aprendo en comunidad. Es decir, los niños están en los locales comunales, reunidos, han hecho autogestión, han conseguido sus celulares, sus tablets, sus televisores, y lo que está ya pasando es que el personal de educación, desde la SUGEL, desde los colegios, están yendo a apoyarlos. Miren, acá hay un cambio de esquema. No es que solamente el modelo de volvamos a la escuela, ¿no?, algunos días con la seguridad respectiva, sino también donde hay una situación real, que es el tema del transporte, ¿no? Por ejemplo. Porque ese es el temor también. Entonces, la escuela también, cambiamos nuestra visión de la escuela se puede mover a la comunidad en algunos casos. Miren, entonces la flexibilidad que podemos tener también para pensar el retorno. ¿Eso implica, congresista, por ejemplo, cambiar los horarios en los que se dictan los cursos? Claro que sí. Estamos, Mabel, Carlos, ante una situación de repensar la forma como trabajamos en la educación, ¿no? Por días, por horas y por diferentes modalidades. Unos irán a la escuela, otros se quedarán en su comunidad, pero todos reciben un servicio educativo de modalidades diversas, ¿no? Y eso es lo que creo que nos está todavía costando, porque definitivamente salir de un esquema para pasar a otro toma su tiempo, pero creo que ya está ocurriendo por la propia necesidad que los niños necesitan seguir aprendiendo, no solamente pues todos los conocimientos, sino sobre todo todo el desarrollo integral, ¿no?, el desarrollo socioemocional. Congresista, usted se refirió a la vuelta a la semipresencialidad en colegios de la zona rural de nuestro país. Una experiencia interesante. ¿Cuál es el resultado, la información que usted ha recibido de esa justamente experiencia, de esa implementación de clases semipresenciales en las zonas rurales y que se puede replicar en cuanto a aspectos positivos aquí en las zonas urbanas? Mira, los aspectos positivos creo que es, porque además la preocupación es qué pasa si hay un contagio, ¿no? En general se ha manejado generando círculos epidemiológicos. Cuando ha habido un caso, ¿no?, inmediatamente las SUGEL, las unidades de gestión educativa local, han coordinado con los centros de salud, bueno, con todo o sea, es un trabajo multisectorial, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no es que volvemos y puede no parar las clases, puede parar si hay una situación de algún caso. O sea, hay todo un protocolo que se está siguiendo, no solamente para iniciar, sino qué pasa si, por ejemplo, aparece un caso de contagio, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también hay que señalarlo, y esa es una buena práctica que se ha mencionado en las escuelas rurales, ¿no? Que hay un retorno controlado
monitoreado de la mano con el personal de salud de la zona, y cuando hay una situación de sospecha o una situación ya de comprobar un caso, inmediatamente se activa, ¿no?, el protocolo de cuidado. Entonces eso es también algo que hay que resaltar. Sí. Ha funcionado, viene funcionando, y creo que en esta idea pues además lo bueno que está pasando es que los profesores y el sector educación está avanzando en la vacunación junto con toda la ciudadanía. Entonces, sí. Y este viernes han anunciado que comienza una vacunación focalizada a instituciones públicas y privadas de las zonas urbanas. Entonces ya vamos a ir avanzando más, y por ejemplo, este año, porque algunos dicen todavía el otro año, yo lo que les planteo es este año ir pensando en comenzar, por ejemplo, los chicos de quinto, de secundaria, los más pequeñitos que posiblemente porque no hay los apoyos no están aprendiendo a leer y escribir. Entonces los que estén vacunados, la familia que esté vacunada, los profesores que ya tengan también sus 2 dosis. Entonces hay que ir viendo el tema de seguridad, el tema de hacerlo muy flexible y que sea voluntario. Es decir, también si hay una familia pues que ha pasado por situaciones muy duras y en este momento no se siente emocionalmente segura para enviar a sus hijos, se respeta y se considera, pero por eso no nos paralicemos todos. Creo que hay que ya pasar a la acción. No podemos negar que somos un país muy informal, y la informalidad también se da en la educación, y ya hablando de los colegios privados, ¿no? Hay informalidad en la educación escolar, y la capacidad de fiscalizar del Estado no es tan efectiva, y quizá por ahí también el temor de muchos padres de familia. ¿Cómo se va a hacer para controlar que los colegios cumplan con estos protocolos? Conversamos, congresista, por favor, en un par de minutos cuando regresemos de escuchar a nuestros anunciantes. Gracias. Es un país en donde la informalidad campea, inclusive en educación. ¿Cómo, hay requisitos que cumplir, sin duda, pero ¿cómo se hará desde el Estado para fiscalizar que esos requisitos se cumplan y toda la comunidad escolar esté segura? Mira, ahí tenemos que, y es muy cierto, hay que reconocer que así como hay necesidad de supervisar y asegurar condiciones de salubridad en los colegios públicos, también lo hay en una buena parte de los colegios de Lima, donde lamentablemente la mayoría son colegios pequeñitos, son colegios con mucha precariedad, y eso es algo que ya hay una reforma ahí iniciada que se tiene que seguir en la formalización de estos colegios, pero entre tanto, ¿cómo vamos haciendo? Y aquí sí efectivamente se tiene que incrementar los esfuerzos en supervisión. Para comenzar, los propios padres de familia tienen que ser los que están exigiendo que las condiciones de salubridad se den, que hayan los lavaderos de mano, los espacios ventilados, no un número de alumnos que no genere un hacinamiento, sino más bien un tránsito y una ventilación y un manejo adecuado, como lo plantean las disposiciones del Ministerio de Salud. Entonces es algo que tiene que darse, y por supuesto las UGEL tienen que hacer una supervisión muy fuerte. Yo creo que aquí también entran las direcciones regionales de salud con la supervisión para las condiciones de salubridad, y creo que en general, ¿no?, los padres de familia, la ciudadanía, los medios de comunicación, tenemos que estar alerta, porque esto va a funcionar en la medida que todos cumplamos, y también los directores de los colegios, los promotores, ¿no?, tienen que ser muy responsables. Si no hay condiciones, bueno, hay que hacer el esfuerzo para que las haya, no se puede comenzar las clases, ¿no? Pero si me permite, el Estado en este tiempo ha hecho ese esfuerzo. Si me permites, Carlos, congresista, creo que un ejemplo muy claro de lo que usted describe, de cuán importante es que toda la comunidad esté involucrada, no solamente los maestros, los directores, sino los padres de familia, es lo que ha sucedido en las zonas rurales, ¿no? Ahí hemos visto cómo los padres también se involucran directamente, inclusive con la limpieza de las aulas. Mira, tenemos que colaborar todos. Esta es una situación donde hay que poner por delante el derecho a nuestros niños, el derecho a aprender, el derecho a desarrollarse, a crecer, y ese derecho es posible en la medida que hay socialización, porque claro, uno puede decir, pero están aprendiendo aquí con los que tienen la posibilidad de tener un acceso a internet, una tablet, una computadora. Pero eso no es un aprendizaje integral. Están seguramente con todo el tema de los contenidos y hay una continuidad de la educación que es valiosa,
pero para que el aprendizaje realmente sea, imagínense un niño pequeño aprender a resolver conflictos si no tiene un entorno de socialización donde se generan situaciones o generar rutinas que son tan importantes para poder mantenerse a lo largo de su educación, la convivencia. En general es más lo que ganamos volviendo, ¿no? Que todo el temor que hay alrededor de ello. Pero también, como digo, hay que ser respetuosos. Si hay algunas familias que todavía sienten que este no es el momento, está muy bien, pero hay algunas que ya sienten la necesidad, y también por un tema, hay que decirlo concreto, de que por el trabajo muchas familias no tienen cómo apoyar a sus hijos. Exactamente. Y lo otro, en la escuela no solamente van a tener asegurado el entorno de socialización, sino también algunas condiciones básicas para sus aprendizajes, ¿no? Entonces, como el tema del equipamiento, el profesor más cercano. Entonces, creo que hay que ir pasando ya a una semipresencialidad voluntaria, controlada, muy flexible, y cuidando mucho el tema de mantener de manera muy estricta las condiciones de salubridad necesarias para que esto funcione. Congresista, el gobierno ha declarado en emergencia el sector educación, ¿no? ¿Desde qué óptica o de qué manera la Comisión de Educación del Congreso que usted integra va a hacer un seguimiento y verificación de las acciones en el marco de esta declaratoria de emergencia, en el marco también justamente de esta relación y control político que hay entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo? Así es, mire, en estos tiempos todos tenemos que cumplir con mayor voluntad y nuestra función que nos toca. Y el Congreso tiene un rol de supervisión, de colaboración también, por supuesto, por el control político. Hemos creado un grupo de trabajo, donde estoy a cargo de ese grupo, que es un grupo de seguimiento a la declaratoria de emergencia. Ya hay la declaratoria de emergencia, hay unos 6 ejes que ha planteado el Ministerio de Educación. Falta el plan, tienen hasta el 20 de septiembre para tener el plan. Nosotros ya constituimos el grupo en la Comisión de Educación y estamos no esperando solo el plan. Pronto, esta semana que viene, vamos a hacer llegar nuestras recomendaciones para que ojalá sean consideradas por el Ejecutivo y luego hacer el seguimiento que corresponde para el cumplimiento. Pero hoy día, justamente, que es la comisión, que la presentación del presupuesto, también hay algunas exigencias que están pendientes a nivel presupuestario. Todo el tema de los kits de higiene y demás para la salubridad está asegurado. Lo hemos visto, hay un presupuesto importante, pero ¿qué nos está faltando? Las personas que tienen que trabajar en los colegios, ¿no? Hay colegios que no tienen personal de servicio y son colegios grandes. Entonces ahí tenemos que ver mecanismos yo sé que el tema de personal siempre es complicado, ¿no? De poder asegurar para todos, pero hay que ver mecanismos, por un lado, más personal. Hay personal que tiene que actualizarse en los contratos de muchos que han cesado, por ejemplo, y ahí es un tema administrativo, pero también hacer un programa de empleo, creo yo, que podría ayudar a las familias entre trabajar en la propia escuela y poder cumplir con la finalidad que es tener un colegio limpio y seguro. Congresista, ¿usted está, diríamos, de acuerdo con el monto presupuestal designado al sector de educación para el próximo año, tomando en cuenta la situación que vivimos, la etapa de emergencia y este proceso de retorno a la semipresencialidad? ¿O cree que el gobierno debió destinar más recursos presupuestales a este sector tan importante? Eso es lo que hoy día voy a plantear, Carlos. Necesitamos más personas que apoyen en la limpieza de los colegios, eso no está presupuestado lo suficiente. Lo otro, las tablets han llegado a las zonas rurales, no a las zonas urbanas. Y no vamos a volver todavía a una presencialidad donde no necesitemos la educación a distancia. Entonces no tenemos ni tablets, ni celulares, ni plan de datos para toda la periferia, por ejemplo, de Lima y de las zonas urbanas en todo el país. Entonces, esa dotación a nuestros estudiantes de las zonas de pobreza, de extrema pobreza, de las zonas urbanas, es algo que está ausente, así como seguir fortaleciendo las condiciones básicas de calidad de las universidades públicas. Se ha hablado de incrementar las vacantes, pero para que eso ocurra se tiene que financiar más la educación superior. Y los institutos, por supuesto, que también para avanzar en esa calidad necesitan más recursos. Yo consideraría, además, que hay muchas otras ausencias, pero esas son las ausencias
más significativas, ¿no? O sea, para el retorno se necesitan condiciones y para eso recursos, y para ampliar la educación superior también, y esos recursos todavía están escasos. Hoy día vamos a hacer ese planteamiento y de hecho vamos a enviar una comunicación oficial al ministro de Economía desde la bancada para que se consideren esos rubros que son importantes. Congresista, usted como ministra de Educación también promovía desde esta instancia lo que ya era una política de Estado, el enfoque de género tan importante para poder de una buena vez deshacernos de este machismo incorporado que tenemos en nuestra cultura. Hemos escuchado esta denuncia de la congresista Patricia Chirino respecto al agravio que le lanzó el primer ministro Guido Bellido. Usted debe tener una opinión formada al respecto, pero también yo quisiera recoger sus impresiones respecto a también a las declaraciones de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, la congresista Medina de Perú Libre. Ella señala pues que hay que ver los antecedentes de la congresista Patricia Chirino y que hay cosas más importantes de las que hablar. La misma presidenta de la Comisión de la Mujer. ¿Cuáles son sus impresiones? Mire, yo creo que, como tú dices, estamos en una sociedad donde hay que reconocerlo, vivimos en un machismo, hemos crecido, hemos sido educadas, y ahí todos podemos hacer un mea culpa. Pero no podemos permitir que eso haga que sea normal, ¿no? Que normalicemos una situación. Aquí no se trata si es de derecha, si es de izquierda, si tuvo un pasado, tuvo un presente. Aquí tenemos que ser totalmente críticos y duros, ¿no?, en sancionar cualquier hecho de violencia verbal, física, agresiones a las mujeres, ¿no? Y creo que por eso es que tanto insistimos. Cada vez va cobrando más sentido para los que no entienden la necesidad de una educación con un enfoque de género, que lo que busca es una educación libre de violencia, sin estereotipos, y donde estas cosas que para algunos es incluso cuando decían, ¿no?, algunos colegas, no, se hizo en un entorno de broma, y bueno, estas cosas no son bromas, ¿no? Son gestos, son palabras que violentan a las mujeres, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que unirnos, y lamentablemente pues siempre esto lleva a decir, a politizarlo también, ¿no? Decir, pero, bueno, se quiere utilizar, y creo que ese no es el tema. Así como hoy día las mujeres parlamentarias y varios colegas hombres hemos firmado un comunicado, tenemos que estar alerta en general, porque nuestra sociedad, junto con nuestra precariedad, que nos ha traído la pandemia, muchos temas materiales, todo el tema de la violencia se ha agudizado. Lamentablemente, con el confinamiento, las víctimas estaban en el hogar, han estado en la familia y han sido más vulneradas, más maltratadas, y ese es un tema que tenemos que seguir atendiéndolo. Y acá no hay que buscar excusas. Lo importante es que esto justamente se investigue y no se vuelvan a repetir hechos de esta naturaleza, no solamente en el Congreso, sino en nuestro país. Congresista Flor Pablo, muchas gracias. Muy amable por Muchas gracias a ustedes, muy amable. 7:29.